Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bienvenida para aquellos que nos están sintonizando en este momento. Bueno, yo tengo el gustazo nuevamente de conversar con una persona que yo aprecio muchísimo. Nos conocemos desde hace un tiempito. Marianela Castés es psiconeuroinmunóloga y bueno, es una persona referencial para todo este tema y ha venido trabajando a partir de la aparición de la pandemia, pues ha venido trabajando para orientarnos en ese sentido. Está siempre además al tanto de los últimos avances, una mujer muy estudiosa y bueno, lamentablemente como muchos de nuestros sabios se nos fue, pero está conectada con Venezuela. Pero totalmente. Así. Bueno, Marianela, yo te presento aquí a mis contertulios, que los lunes y los jueves nos citamos aquí para conversar de distintos temas. Y bueno, hoy queremos hablar, podemos entrar por allí en la conversación. Chica, hay muchísima confusión en torno a si es necesaria una tercera dosis de la vacuna. Vi también un estudio esta mañana, un titular, no voy a decir que leí el estudio porque te voy a mentir y les voy a mentir, y no es la idea, pero sí hablaba de la mezcla de vacunas. Quizá comencemos por el tema de la tercera dosis. ¿Qué tan necesaria es? ¿Qué población habría que recurrir para la tercera dosis? Y si esto es aplicable para todo tipo de vacunas relacionadas con el COVID. Bueno, fíjate, para poner este tema tan interesante y de tanta actualidad en estos momentos, voy a hacer referencia a dos referentes. Uno es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud hasta el mes de agosto, inclusive en el mes de junio, emitió a través de su grupo de expertos que se llama SAGE, que realmente no estaba de acuerdo en que se aplicara una tercera dosis en estos momentos de un refuerzo de la vacuna, ya que había países donde ni siquiera se había vacunado al 10% de la población, algunos inclusive 1% de la población, y que no se deberían gastar pues ese material, esos refuerzos en vacunar países de alto índice económico, como ellos lo llaman, y más bien pues derivar esas vacunas hacia los países que eran menos beneficiados, porque la idea era que para el 2022 por lo menos el 70% de la población mundial pudiera estar vacunada, ¿ok? Así que esa fue su posición tanto en junio como en agosto. Sin embargo, ahora ya en octubre, exactamente el 11 de octubre, el grupo SAGE de la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado que lo tengo, por cierto, aquí, ¿ok? Donde los expertos recomiendan que la comunidad internacional se fije el objetivo, de vacunar al 70% de la población, pero además informa que sí le daban el visto bueno a aplicar una tercera dosis de vacuna. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que ha tenido esta posición bastante conservadora, ¿ok? Sí. A personas con un sistema inmunológico grave o moderadamente comprometida, ¿ok? Pero, y esto lo subrayo aquí, lo tengo aquí al lado en grande y subrayado, en el caso de los vacunados con Sinovac o Sinopharm, la recomendación se extiende a todos, ¿ok? A todos los vacunados con Sinopharm y Sinovac, pero con prioridad para los mayores de 60 años. Todas las evidencias indican que se necesita una tercera dosis de esas mismas vacunas o de sus homólogos. ¿De qué fecha es eso? Eso es reciente, ¿verdad? Esto es fecha 11 de octubre. Importantísima esa información. Importantísimo, aquí lo tengo, ¿ok? El experto se aclaró que la recomendación de una dosis adicional se aplica a todas las vacunas de la OMS, ¿ok? Imagínate, o sea, ha cambiado esa perspectiva.
cambiaron totalmente su discurso. ¿Okay? Se aplica todas las vacunas que la OMS ha aprobado contra el COVID, que son la Pfizer, la Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm y Sinovac. Pero particularmente, en esos casos, mayores de 60 años y con sistemas inmunológicos comprometidos. Pero especifica y aclara que para Sinopharm y Sinovac es para todo el mundo. Ok, entonces aquí en Venezuela haría falta un repaso completo de todo lo que tenemos en la vacuna. Exactamente. Entonces esta es la posición de la Organización Mundial de la Salud, que insisto y repito por tercera vez, tenía una posición bastante conservadora con respecto a que se aplicara un tercer refuerzo y que eso no se debía hacer hasta que el mundo entero pues no estuviera vacunado y que había que hacer Estados Unidos respondió que ellos tenían vacunas suficientes para mandar a algunos países y también para vacunar. Ahora, otro trabajo muy interesante que se acaba de salir hace como 2 o 3 días, creo que todavía ni siquiera mandaron, fue un preview, pues ni siquiera está propiamente publicado. Esto, por supuesto, tiene que ver con estudios hechos en Estados Unidos para las 3 vacunas que se ponen en los Estados Unidos, que han sido Pfizer, Sinopharm y Johnson & Johnson. Pero lo voy a mencionar porque a mí me parece que es muy importante para las conclusiones que podemos sacar después para Venezuela, además de esto que ya dijo la Organización Mundial de la Salud. Entonces ellos utilizaron en este trabajo, que te digo que son como 70 laboratorios de Estados Unidos, lo firman un montón de autores, pero está dirigidos del NIH de los Estados Unidos, y entonces ellos decidieron utilizar lo que es el principio de mix match, ¿ok? Que es utilización de vacunas heterólogas para lograr una mejor inmunización, que es exactamente lo que tú me preguntabas al principio, el cruce, y que se ha estado especulando. Esto de vacunas heterólogas no es nuevo, esto se ha usado en otras vacunas en el mundo anteriormente, y además funcionan muy bien. Entonces tú me puedes preguntar, bueno, ¿y por qué si funcionan tan bien, por qué no se han usado? Bueno, porque es un tema simplemente económico, Marisabel. Si una farmacéutica tiene una vacuna tal y la otra farmacéutica tiene la vacuna B y A más B funcionan mejor, pero las compañías farmacéuticas prefieren ellos usar su A y usar su B y no usar A más B. Eso es la respuesta sencillita con respecto a esto, ¿ok? Pero ahora, ¿qué pasa? Este estudio es interesantísimo. Estudiaron todas las combinaciones y fíjate bien el protocolo. Personas que ya tuvieran 6 meses de vacunados y que tuvieran las 2 dosis de Pfizer y de Moderna, y por supuesto una dosis de Johnson & Johnson, porque Johnson & Johnson era una sola dosis. Y entonces empezaron a hacer justamente el mismatch, ¿ok? Es decir, probaron personas vacunadas con las 2 dosis de Moderna, lo que midieron fue niveles de anticuerpos a las 2 semanas y a las 4 semanas. Entonces, empezaron a hacer el mismatch. Vacunados con Moderna, que les pusieron Moderna. Bueno, eso fue el mejor de todos, ¿ok? Ese, no sé, 98%, o sea, realmente fue extraordinario. En segundo lugar, seguía Pfizer, vacunados con Moderna, y el refuerzo con Pfizer. Ese iba en segundo lugar. Tercer lugar, vacunados con Pfizer y el refuerzo de Moderna. Y en cuarto lugar, ¿qué pasó con Johnson & Johnson? La inmunidad que brinda Johnson & Johnson es la que después de 6 meses ha estado más baja. Entonces, Estados Unidos está recomendando a que las personas que se vacunaron con una dosis de Johnson & Johnson se vacunen o bien su refuerzo con Moderna o con Pfizer, dicho con todas las palabras. Ese trabajo salió solamente el previo y ya lo van a publicar probablemente la semana que viene. Pero ese es el orden de vacunación. Fíjate, no estamos hablando. La mezcla Moderna y Moderna es tan buena porque es que la dosis de Moderna es 3 veces más que la dosis de Pfizer. Entonces, inclusive es tan buena que están recomendando que el refuerzo de Moderna sea con la mitad de la dosis porque resultó extraordinariamente bueno. Ahora, fíjate una cosa, aquí en Venezuela esos son aspiracionales, hablar de Moderna, hablar de Pfizer, lamentablemente son aspiracionales, porque lo que tenemos es las vacunas chinas, la Sinovac y Sinopharm, y bueno, la Sputnik, que entiendo, bueno, es una
vacuna pues bastante buena dentro del marco, ¿no? ¿Qué hacer y cómo combinar? ¿Es combinable? Entonces, fíjate tú, lo que nos dice ahora la ciencia, porque fíjate, aquí, y vale la pena aclarar esto bien, uno lo que debiera contestar en este momento, cuando es estrictamente, tú sabes, el trabajo que se hizo, ese trabajo no se ha hecho todavía, así como si se acaba de hacer lo que te acabo de nombrar. Sí. Pero yo sí creo que uno, en una situación de emergencia como estamos, sí puede extrapolar conclusiones de cosas que uno conoce de la inmunología, que conoce de estudios previos de vacunaciones y que puede extrapolar de otros estudios que se están haciendo en el mundo. Entonces, ya yo eso lo comenté hace más de un mes, hubo un poquito de escarceo, que yo no entro en eso, pero que después inclusive la Academia Nacional de Medicina pues dijo que sí. Mi sugerencia muy particular, habiendo meditado, estudiando y viendo todos los trabajos, personas que se hayan vacunado con Sputnik deben vacunarse su tercer refuerzo y sobre todo, ojo, mayores de 60 años, con sistemas inmunológicos comprometidos, personas que viven con VIH, que no están tratados, personas con cáncer, personas con otras morbilidades y mayores de 60 años, definitivamente debieran tener un refuerzo. Pero el refuerzo con la China, el refuerzo debe ser con la China, ojo, sí, pero no con una dosis de la China, sino con las 2 dosis de la China. Porque los estudios han demostrado que la Sinovac, particularmente, menos la Sinopharm, pero más la Sinovac, la primera dosis tiene muy baja protección. Entonces tiene que ser las 2 dosis de la China. Entonces, todo aplicarse una tercera y una cuarta dosis. Totalmente, el nuevo esquema debiera ser otro esquema completo. Exactamente. Una persona vacunada con la Sputnik debiera vacunarse con las 2 dosis de la China. ¿Por qué? Esto tiene una gran ventaja, además, desde el punto de vista científico, porque la vacuna de Sputnik, que como todos sabemos, usa la plataforma de un adenovirus para introducir el material genético del virus, de la proteína S, es muy buena estimulando la inmunidad celular. En cambio, las vacunas de ARN mensajero u otras vacunas, por ejemplo, las vacunas que está utilizando las 2 chinas, son vacunas que se preparan al estilo antiguo, es decir, es el virus completo, atenuado o crecido en células Vero, pero básicamente es el virus completo atenuado, es decir, que le tiras todos los antígenos. Entonces el organismo, el sistema inmune, va a producir anticuerpos pues contra todos esos antígenos que le está tirando, pero no todos son efectivos, no todos son anticuerpos neutralizantes, ¿me explico? Entonces por eso es que la Sinovac con una dosis solamente protege un 3%, mientras que las otras vacunas ya con una dosis se alcanza hasta un 40 o 50% de protección. Ahora, Mariela, nos están llegando preguntas y quisiéramos compartirlas contigo. Vamos a comenzar con las preguntas de nuestros contertulios. Rosy pregunta desde Sucre, ¿cuánto tiempo debe pasar para colocarse la dosis de refuerzo luego de haber sido colocada la segunda 6 dosis? meses. Ok. Te pregunta José desde el Distrito Capital, ¿la primera dosis, la segunda y la tercera tienen cada una un nivel de inmunización distinto? Porque, por ejemplo, algunas personas nos han señalado que la segunda le ha dado más sueño y cansancio que la primera. Sí, te lo puedo explicar, pero desde el punto de vista de la inmunología. Con la primera dosis de la vacuna es la primera vez que el sistema inmune se encuentra con esta proteína del virus, porque además era un virus desconocido para la humanidad hasta hace un año o año y medio, ¿ok? Entonces, la primera respuesta que da cuando las personas son vacunadas con ese virus es una respuesta primaria, ¿ok? Fíjate que cuando la gente ha tenido la enfermedad, los exámenes te dicen si la respuesta es de IgM, que es la primera anticuerpo que se produce, y después al cabo de los 45 días es que se produce la IgG. ¿Okay? Esa es una respuesta primaria. Cuando pones la segunda dosis, ya el organismo, ya el sistema inmune vio esa proteína, ya la vio hace 21 días o hace 25 días o hace un mes que se la pusieron. Entonces, por supuesto, su respuesta en ese momento es una respuesta secundaria, mucho más rápida, mucho más violenta, mucho más robusta y, por supuesto, va a causar mucho más malestar. Totalmente explicable desde el punto de vista de la respuesta inmunológica y además es así.
Aquellos que pasamos por el COVID, ¿cuánto tiempo de inmunización tenemos? ¿O qué nivel de inmunización tenemos? Sí, se piensa que una persona que tiene COVID es como si fuera una primera dosis de vacuna, ¿me explico? Pero en Estados Unidos, que es donde tenemos la referencia, porque es donde han estudiado absolutamente todo, pues ahí todo se estudia, ¿no? Entonces no se recomienda que se vacunaran a las personas, sino después de 3 meses que tuvieron la infección. Pero esos 3 meses es muy laxo, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses. También pregunta Juanita lo siguiente, tengo colocadas las 2 dosis de la vacuna rusa, necesito viajar a Estados Unidos y no está aprobada para entrar a Estados Unidos. Tengo que hacer escala en Colombia, ¿allí me puedo poner la Johnson & Johnson? Efectivamente, después del 1 de noviembre, Estados Unidos va a pedir un certificado que las personas estén vacunadas con las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, entre las cuales no está la Sputnik. Sí. Entonces, si no le da tiempo, una solución sería vacunarse con las 2 chinas, que sí están reconocidas. Y si no tiene esa posibilidad y se va a parar en Colombia, pues mira, sí, que en Colombia se ponga la Johnson & Johnson. Yo preferiría que se pusiera la Pfizer, por ejemplo. Silvana nos pregunta lo siguiente, ¿es posible hacer un tercer refuerzo de la Sinopharm, pero de otra vacuna o con otra vacuna en Estados Unidos? Claro, eso es lo ideal. Si alguien está vacunado con las 2 chinas y tiene que viajar a Estados Unidos, esas se las aceptan, yo le recomendaría que se pusiera el tercer refuerzo con una dosis o de Pfizer o de Moderna. También pregunta desde Sucre, ¿una tercera dosis podría ocasionar mayores efectos secundarios en el organismo? No, los efectos secundarios van a ser los efectos normales de una vacuna, a lo mejor durante 24, 48 horas te vas a sentir mal, vas a tener un poco de fiebre, dolores articulares, etcétera, pero hasta allí. Ese es el efecto secundario de la tercera dosis. Te preguntan también, Elías, ¿a los cuántos meses sería el refuerzo con la China de gente vacunada con Sputnik? 6 meses igual. Aquí hay una pregunta que además es una alumna de nuestro diplomado, que ella es mexicana. Aquí en México hay inquietud con la vacuna CanSino, que es dosis única. ¿Qué recomienda, doctora Castel? La vacuna de las 3 vacunas chinas, las 2 primeras es el virus entero, pero la vacuna CanSino efectivamente utiliza el mismo esquema que, por ejemplo, AstraZeneca, que es una plataforma con el adenovirus 25 y allí introduces el material genético del virus, ¿ok? Es perfectamente recomendable, es buena. ¿Cuál es la vacuna CanSino, doctora? No conocía es una china que no ha ido en Venezuela, es otra compañía farmacéutica en China, se llama CanSino, y a diferencia de las otras 2 chinas, que son la Sinovac y la Sinopharm, que utilizan el virus completo, atenuado o muerto, la CanSino sí utiliza una aproximación similar a la de Johnson & Johnson y a la de AstraZeneca, ¿ok? Es una sola dosis utilizando como plataforma para introducir el material genético un adenovirus de chimpancé, el número 25, que todo el mundo pues tiene ya inmunidad contra ese adenovirus, y es de esa manera como introduces el material genético. Nos pregunta, si tengo 2 dosis de Sinopharm, ¿puedo ponerme una de Johnson como refuerzo? Sí puede. Otra pregunta. Acá en Venezuela hemos tenido casos cercanos que luego de la segunda dosis han tenido síntomas de COVID y personas mayores han muerto 3 días después de la segunda dosis. ¿Qué tan delicado es esto? ¿Se sugiere un chequeo médico antes de vacunarse por primera vez? Bueno, a lo mejor pudiera ser allí que no dio tiempo de inmunizarse a pesar de que la vacunaron, a lo mejor no dio tiempo, ¿no? Así es, totalmente. No dio chance de que actuara, ¿no? Entiendo que tienen un tiempo para que la inmunidad pues sea evidente. Claro, porque la respuesta inmune necesita su tiempo para formarse, obviamente. Sí. Una paciente recibió una dosis de Moderna, ¿podría hacer esquema completo de 2 dosis con las chinas? ¿Y cuántas se puso de la Moderna? ¿Las 2 dosis de la Moderna? Una dosis de Moderna, ¿podría hacer esquema completo de 2 dosis con las chinas? Sí, es bueno que se ponga las 2 dosis de la China. Desde Sucre, ¿cree usted que estas vacunas de refuerzo seguirán siendo implementadas periódicamente como pasa igual con la trivalente, la fiebre amarilla, etcétera? Yo pienso que sí, honestamente pienso que sí, que esta va a ser una vacuna como muchas otras en las cuales hay, como por ejemplo la del flu, la de la gripe, todos los años hay que poner. Sí, entonces sobre todo, fíjate tú, esto es bien importante, sobre todo mientras no logremos vacunar al 70% de la humanidad y conseguir la inmunidad rebaño. Aquí hay otra nueva pregunta sobre la vacuna CanSino en México. ¿Qué dosis es de dosis única?
¿Qué recomienda, doctora? Bueno, si las personas, en México también sé que han puesto Pfizer, si las personas están vacunadas con una dosis de CanSino, pueden ponerse el refuerzo, por ejemplo, con Pfizer. En un supuesto caso de que inyectasen una vacuna que no respetó cadena de frío, ¿qué reacción cabe esperar? Bueno, que la vacuna pierda eficacia. Pregunta por aquí, ¿existe una tercera dosis de Sinopharm? Existir como existir, que hayan dicho esta es una tercera dosis y es distinta de las otras, eso no existe. Todas las dosis de Sinopharm son iguales. Vale la pena mencionar que la Sinopharm es mejor que la Sinovac. Son dos vacunas chinas, pero los estudios de la Sinovac que se hicieron en Chile, en el Instituto Butantan de Brasil, demostraron que solamente había protección en el 50,6%. En cambio, la Sinopharm, la protección es un poco mayor. Preguntan aquí, me dio COVID y me coloqué China primera dosis. ¿Hay casos de anafilaxia? La primera vez que se habló pues de choques anafilácticos fue precisamente con una vacuna Sinopharm en una maestra de Alaska, si mal no recuerdo. Por eso es que ahora, generalmente cuando vacunan a las personas, las dejan 20 minutos en el sitio donde se vacunó. Pero eso ocurre en un porcentaje mínimo de la población y son personas con condiciones atópicas muy especiales que pueden ser susceptibles a un choque anafiláctico. Pero vale la pena mencionar que esos 20 minutos obedecen a que las respuestas de anafilaxia se observan justamente en un periodo de 5 a 20 minutos después que la persona ha estado en contacto con un alergeno que provoca una reacción anafiláctica. Vuelven con el tema, otra vez el tema de la anafilaxia. ¿Cambiar de marca prevendría el riesgo de anafilaxia con la segunda dosis? No necesariamente. Es importante mencionar que ya para este momento hemos llegado a 1 billón de personas vacunadas en el mundo, ¿ok? Entonces ya esos miedos al principio que tenían las personas, yo voy a esperar un tiempo a ver qué cosas surgen, ya todo lo que tenía que surgir surgió. ¿Me explico? Esto es otra cosa que vale la pena mencionar. En toda la historia de la vacunología, las contraindicaciones y los efectos secundarios siempre aparecen en un periodo máximo de 45 días. Esa es la historia. Y aquí también ha ocurrido, ¿ok? Fíjate que con la AstraZeneca inmediatamente se detectó que se estaban produciendo coágulos enseguida. O sea, no hay que esperar 5 años o 10 meses, etcétera. Por eso es que se espera, después que se ha hecho la fase 3 de los estudios de vacunación, en este caso se esperaron 3 meses para ver qué cosas surgían como contraindicación. También se conocen todas las secuelas que deja la enfermedad del COVID. Salió un trabajo hace un mes en Lancet sobre las 50 secuelas que deja la enfermedad, que son muchísimos peores que los malestares que uno pueda tener al recibir la vacuna. Doctora, también llega la siguiente pregunta. ¿Es recomendable vacunar niños? Bueno, ya en Estados Unidos están vacunando niños, pero ya se hizo el estudio, Pfizer hizo el estudio y ya se están vacunando los niños, sí. O sea, sí, hay que vacunar. ¿Y a partir de qué edad sería conveniente? Bueno, creo que ya en Estados Unidos ya desde hace meses se están vacunando por encima de los 12 años y el trabajo lo están haciendo para empezar a vacunar a los niños a partir de los 6 años. Pregunta lo siguiente, tengo 2 dosis de Moderna, ¿puedo ponerme la tercera dosis? ¿Es aconsejable en el caso de Moderna? Sí, te la puedes poner después de 6 meses. Pregunta lo siguiente, en mi ciudad se ha vacunado con 2 dosis 75% de la población. ¿Es eso considerado inmunidad de rebaño? Si se han vacunado más del 70% de la población, se considera inmunidad de rebaño, sí. Pregunta además, en julio me vacuné con Pfizer, tengo 61 años, no tengo problemas con mi sistema inmunológico. ¿Requiere una tercera dosis? Si tiene más de 60 años, bueno que se la ponga. Después de 6 meses. Silvana nos vuelve a escribir, dice, me vacuné con las 2 dosis de Sinopharm en junio y estoy saliendo ahora del COVID. ¿Cuándo me recomienda la tercera? Vamos a esperar unos 3 meses. Ya el refuerzo de alguna manera te lo pusiste, ¿ok? Sí. Porque tienes las 2 dosis de la vacuna, estoy segura que te dio, pero no te debe haber dado muy fuerte. Entonces, de alguna manera, la enfermedad pues te sirvió como una dosis de refuerzo de la vacuna. Juanita pregunta lo siguiente, tengo otro caso de un familiar que también viaja a Estados Unidos y solo tiene una dosis de Sputnik. ¿Es bueno que complete su segunda dosis con Sputnik aquí en Caracas
y cuando haga escala de Colombia se puede colocar la Johnson & Johnson, bueno, por ejemplo. Mira, si no tiene problema para entrar en Colombia con una sola dosis de Sputnik, puede perfectamente esperar llegar a Colombia y ponerse simplemente la Johnson & Johnson. Tuve COVID en noviembre, me vacuné en mayo con las 2 dosis de Sinopharm. Me recomiendo una dosis de Pfizer en diciembre, que viajo ahora, o reforzar con la China. Espérate hasta diciembre y te pones la Pfizer. Saritza pregunta lo siguiente: ¿aplicar la tercera dosis antes de los 6 meses podría generar algún efecto no deseable? Mira, no creo que genere ningún efecto no deseable, pero vamos como a respetar las normas de lo que se sabe, de lo que están recomendando los organismos internacionales y los investigadores. ¿De acuerdo? ¿Vale la pena anticoagularse antes de vacunarse? No. Yelitza pregunta: luego de colocar una dosis de Moderna y no completar el esquema, ¿cuánto tiempo después puedo hacer el esquema con la dosis de la China? Mira, yo creo que 6 meses después te puedes colocar las 2 dosis de la China. La verdad es que la Moderna ha resultado ser la vacuna mejor y realmente tenía ya casi un 80% de protección con la primera dosis, así que puedes esperar perfectamente los 6 meses. La vacuna para embarazadas con virus atenuado en primer trimestre es riesgosa. Si recibí 2 de Pfizer, ¿debo recibir la tercera? Si estás embarazada y ya recibiste 2 de Pfizer, estás bien protegida. Lo que sí se conoce es que el virus en las mujeres embarazadas realmente les da muy fuerte. Entonces, la posición de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia es que las mujeres embarazadas deben vacunarse, inclusive en el primer trimestre. ¿Los niños hasta los 3 o 4 años corren riesgo de contagiarse? Se pueden contagiar, pero realmente la posibilidad de que se enfermen es muy, muy baja. Lo que pasa es que se contagian, pero contagian a otros, por supuesto. Contagian a otros, exactamente. Claro, totalmente, esos son portadores asintomáticos por excelencia. Después de 2 dosis de Moderna, ¿es recomendable poner la de Johnson o la tercera de Moderna? No, la tercera de Moderna, esa fue la que dio lo mejor de todo. A propósito de pacientes con cáncer, mi oncólogo no me permitió vacunarme porque no soy de los efectos secundarios, cáncer papilar de tiroides y recién operada. ¿Qué recomienda en ese caso? La Sociedad de Oncología Norteamericana está recomendando a los pacientes con cáncer que se vacunen, a menos, por supuesto, hay condiciones, ¿no? O sea, esa es una decisión que sí hay que tomar junto con el médico, pero simplemente si tienes un cáncer, ya está tratado, etcétera, etcétera, se recomienda que los pacientes con cáncer se vacunen. Mira, María Vera, te voy a invitar en las próximas semanas a otro programa, pero específicamente sobre cáncer, porque se nos quedaron en el tintero algunas preguntas que estaban llegando sobre este tema, pero bueno, el tiempo se nos vino encima. Yo, como siempre, pues quiero agradecer la participación de todas las personas. Hoy tuvimos más de 60 personas conectadas al mismo tiempo. Buenísimo. Entonces, bueno, nada, agradecerte tu tiempo también, que sabemos que es valiosísimo, el tiempo también de nuestros contertulios, y bueno, nada, agradecerte que estuvieras otra vez con nosotros, y te vamos a invitar para un tema que tenga que ver con el hecho de tu otra línea de trabajo, como es la psiconeuroinmunología aplicada al cáncer. Así que perfecto. Muchísimas gracias, un abrazote grande. Buenas noches a todos. Por ahí veo muchas caras amigas, Maluti, que está haciendo nuestro diplomado, Saritza es una amiga, en fin, he visto muchas caras amigas. Gracias. Ay, mira, aquí estás, Belén, también. Cómico. Bueno, tienes un público que te sigue, que te seguimos. Sí. Tenemos varias alumnas del diplomado, aquí está Juanita también, ahora es que los veo. Bueno, nada, vamos a Bueno, un abrazo, María Isabel, muchas gracias por tus invitaciones, siempre a la orden, ¿oíste? Y un gran abrazo inmunológico para todos. Te comprometemos a un nuevo programa sobre cáncer, y bueno, desde aquí nuestro abrazo muy grande para todos ustedes. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.